Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a minimizar aquí la pantalla para que podamos avanzar todos juntos. Compartiendo entonces los mismos contenidos. Comenzamos pues con el tema de la redención. Como a lo largo de la sesión vamos a ir haciendo momentos de oración. Por eso, en lugar de una oración inicial, vamos a ubicarnos en el tema y a lo largo de la hora vamos a ir profundizando en este clima de oración. El libro del Deuteronomio nos recuerda que la redención es principalmente, a ver, permítame aquí. Listo. La oración, la redención nos habla acerca de esto. El libro del Deuteronomio nos dice, primero que nada, que el Señor escucha nuestra voz, vio nuestra humillación, nuestras cargas y nuestra opresión. Y en vistas de eso, Dios decidió actuar en la historia. Se refiere precisamente a cómo Dios vio la opresión que sufrían los israelitas en Egipto y bajó a liberarlos. La redención es un momento fundamental del proyecto de salvación de Dios. El Padre, por el Espíritu, se abre en su Hijo eterno a nosotros por un amor infinito con el fin de planificar, consumar y recapitular todo en Él. La palabra redención o salvación en griego, el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, se dice apolítrosis. Y esta palabra viene del verbo apolio, que significa liberar, que significa también, por ejemplo, despachar, ¿verdad? Y lo que hace Dios es liberarnos de el pecado y sus efectos. Entonces, por eso, al ver la opresión que sufrimos como humanidad por el pecado, Dios ha decidido entonces liberarnos a todos. Lo hace pues a través de su Hijo. Y ahora sí hacemos con este contexto nuestra oración inicial. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decía, al principio de una lección, que ya les tocará hacer ustedes también lección en sus comunidades, se hace la lectura directa del texto bíblico. Vamos a comenzar entonces con esta lectura tomada del libro del Deuteronomio. A ver, permítame porque aquí Juana Castillo dice que no puede entrar. Entonces, vamos a reenviarle. Que ha de estar remetiendo la clave anterior. La clave es Santa María. Bien, dice así entonces. El libro del Deuteronomio 26, versículos 5 al 10. Entonces pronunciarás estas palabras delante del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante,
bajó a Egipto y habitó allí como forastero con unas pocas personas. Pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos oprimieron, nos humillaron e impusieron sobre nosotros una pesada servidumbre. Pero clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra humillación, nuestras cargas y nuestra opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, en medio de gran terror, señales y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Los colocarás ante el Señor tu Dios y te postrarás ante él. Palabra de Dios. Pues muy bien, entonces, para poder hacer la comprensión del texto, cosa que, por ejemplo, ustedes van a hacer continuamente, de ayudar a la gente a ir entendiendo el sentido del texto, en la lección, una vez que se hace la primera, la lectura del texto, se recomienda un momento de silencio y después se vuelve a leer el mismo texto, pero con lentitud, digamos frase por frase, para que vaya calando en el interior de los lectores, de los presentes, que vayan ellos entonces identificándose, familiarizándose con el texto, tratando incluso como de entrar en esta sintonía de cuestión experiencial, ¿verdad? Todos hemos pasado una situación de gravedad, de dificultad, de opresión quizá, y el Señor nos ha liberado. Entonces, ese eco que produce en nosotros la palabra va a ser la clave para poderla entender mejor. Muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente la lectura. Voy a ir haciendo la lectura de manera pausada para que dejemos que cale en nosotros y quizá vaya despertando en nosotros algún eco interior. Entonces pronunciarás estas palabras delante del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y habitó allí como forastero con unas pocas personas, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos oprimieron, nos humillaron e impusieron sobre nosotros una pesada servidumbre. Pero clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra humillación, nuestras cargas y nuestra opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, en medio de gran terror, señales y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Los colocarás ante el Señor tu Dios y te postrarás ante él. Palabra de Dios. Muy bien. Ahora, pues, para tratar de profundizar en el sentido del texto, de su comprensión, vemos esto. Por un lado, el israelita
que se sienta agradecido con Dios, le va a presentar las primicias de todo lo que coseche, de todo lo de su trabajo, se las va a presentar al sacerdote que representa a aquel mediador que llevará ante Dios la súplica del israelita agradecido. Entonces dice este pequeño credo que acabamos de leer, y al final colocará su ofrenda y se va a postrar ante Dios. ¿Qué es lo que se reconoce a lo largo de este texto, de este que podríamos llamar una especie de credo que comienza desde las comillas, mi padre era un arameo errante, y que termina diciendo, traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Señor, me diste? En todo este texto que está entrecomillado, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un reconocimiento no solo de una persona, sino de todo un pueblo, de cómo Dios los pasó de una condición de esclavitud a una condición de libertad, de una condición de ser un pueblo forastero a ser un pueblo con tierra propia, de ser un pueblo que desconocía a Dios, se convirtió en el pueblo de Dios. Dios quiso entonces manifestarse a los hombres que creó, lo hace a través de la historia del pueblo de Israel. Así en su caminar este pueblo vivió innumerables acontecimientos que marcaron su rumbo. Los tenemos ahí a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Su crecimiento y sobre todo su misión, pues Dios lo eligió para realizar un gran proyecto, mostrar su amor a todos los hombres. El texto que meditamos corresponde al capítulo 26 del Deuteronomio. El pueblo ha llegado a los umbrales de la tierra prometida y está por entrar en ella. Dios cumple las promesas que hizo a Abraham y a sus descendientes, darles una tierra que emana leche y miel. Antes de recibir este regalo de Dios, el pueblo debe tener presente que, a pesar de la esclavitud en Egipto, la elección de Dios se basa en el amor gratuito que les ha tenido, pues lo juró a sus padres. Él los rescató del poder del faraón, los hizo pasar por el desierto para entrar en una tierra abundante y generosa. Sabemos que en todas esas regiones del mundo hay mucho desierto y del desierto no se puede sacar mucho fruto. Pero precisamente Israel está en una zona que durante siglos se caracterizó por ser una zona próspera. Hay varios ríos, algunos cuerpos de agua como el mar de Galilea, que garantizan agua constante. No se hable del río Jordán, a excepción del Mar Muerto, ¿verdad? Que tiene tanta sal que nada puede sobrevivir en ese mar. Vemos que el pueblo, por tanto, es educado para ser agradecido. Hay que agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Y en esta enseñanza, el pueblo es instruido para que vea que el principio básico de toda religiosidad es el agradecimiento. Agradecemos a Dios el sol, la luna, la lluvia. Agradecemos el día y la noche que se van turnando continuamente, que nos permite descansar, adaptarnos, trabajar. Y así vemos también que la tierra, en este caso la tierra prometida, no es un premio por haber sufrido, sino es la manifestación del poder de Dios que libera, sana, levanta y se compadece. Aquel que no tiene nada, pero que se fía de Dios, Dios lo bendice y le da lo necesario para salir adelante, para llevar una vida recta y darle culto a Dios. Y eso es lo que hace el pueblo de Israel. Por eso vemos que aquí el pueblo recibe estas acciones
y responde en gratitud y alabanza. Cuando Israel entre en la tierra, deberá cumplir con la ley, con todos los preceptos y mandamientos que están establecidos, una tarea que demuestra la fidelidad al Dios Redentor, sobre todo en el culto. Y entonces, fíjense, por eso no se trata de creo en Dios porque si no, a lo mejor no me salvo. No, simplemente Dios nos educa en la recta religión para que toda nuestra vida sea una alabanza a Él. Que alabemos a Dios con nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestra forma de ser caritativos y cercanos con los demás. El texto que meditamos forma parte entonces de un conjunto de leyes llamado Código Deuteronómico. Son mandatos y decretos que pondrán en práctica en la tierra que el Señor Dios les dará en posesión. Las ofrendas de las primicias manifiestan el agradecimiento del israelita por los dones recibidos. El pueblo de Dios nunca debe olvidar que llegó a la tierra prometida después de superar una serie de dificultades en las que descubrió la mano poderosa de Dios. De ahí entonces hay que ayudar a la gente que participa de una lección a irse identificando aquí con la situación de los israelitas. Como les decía, todos nosotros hemos pasado experiencias de opresión, de dolor, de sentirnos solos, y hemos tenido la experiencia de cómo Dios nos ha ayudado a liberarnos o nos ha liberado directamente de alguna situación de peligro. Ahí entonces sintonizamos con el sentimiento del texto. Vemos el israelita entonces expresa su fe en el Señor, que los sacó de la servidumbre, de una condición de esclavos. Por tanto, Dios se ha mostrado como liberador, redentor, salvador. Todo lo que humanamente era imposible, como liberarse del poder del faraón, que era el rey más poderoso de aquella época, el Dios de Abraham lo pudo realizar, como dice, a través de signos, prodigios, con gran terror. Recordemos las plagas de Egipto, a eso se refiere esa expresión. Y así Dios liberó a los suyos, aquellos que se fiaron de él. Por tanto, esta experiencia de redención debía permear las relaciones entre los hombres, de manera que cada miembro del pueblo adquirió el deber de mostrarla en actitudes hacia los pobres y desprotegidos. Dios les va a decir a cada rato, si ustedes leen ahí el Antiguo Testamento, así como tú fuiste forastero en Egipto, debes tratar bien al forastero. Así como tú sufriste acá, ahora debes ser caritativo con el que no tiene, porque yo, el Señor, te liberó de esa condición. Así que ahora el israelita se convierte en un instrumento de Dios para liberar de la condición inhumana a otra persona, aunque sea de otra nación, aunque sea de otro pueblo. Proclamar y vivir la fe en el Dios que interviene en la historia del pueblo significa que al culto se une la misericordia en el trato con el prójimo. Fíjense, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una liturgia perfecta en la misa dominical, con nuestros ciriales, la cruz alta, el incienso, los lectores que leen con perfección, la gente, los monaguillos, todos participan así bien bonito, pero acabando la misa, cada quien se va a su casa a solo distraerse y no solidarizarse con nadie? ¿Qué pasaría? Sería una religiosidad muerta. Decía ya la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de las obras, obras de caridad, obras de servicio, obras de amor, te demostraré mi fe. De eso se trata, fíjense.
Los israelitas son llamados por Dios a alabarlo a través no solo del culto en el templo o en el santuario o donde vayan a estar los israelitas, y a través de la caridad para con el que está desprotegido. Entonces, las relaciones humanas crean condiciones de injusticia a las cuales las leyes divinas buscan sanear. Fíjense, cuando una persona no tiene el horizonte de la fe, que no puede identificar a Dios en su vida, justifica toda ambición. Por eso hay tanta violencia en este país, por tanta gente que se ha olvidado de Dios y ha hecho del dinero su propio Dios y quiere acceder al dinero fácil, vendiendo droga, robando, mintiendo, estafando, extorsionando, secuestrando. Es la consecuencia de sacar a Dios de la vida. Por eso pongo aquí, como dice el documento que nos mandan precisamente de la dimensión de pastoral, de animación bíblica, de la pastoral, las relaciones humanas necesitan ser saneadas. Entonces, la redención en este sentido consiste en restablecer sanas relaciones, libres de todo aquello que sea extraño al plan originario de Dios. Dios quiere que seamos hermanos, que seamos una familia, que seamos su pueblo. Pero si sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestro horizonte de percepción, prácticamente acabaremos justificando toda injusticia. El israelita está llamado a vivir feliz en la tierra que recibió de Dios, y también nosotros. La redención que Dios obra a través de su perdón y autocomunicación liberadora se manifiesta en la encarnación, pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Dios se ha manifestado solidario con nosotros a través de Jesús de Nazaret. Y efectivamente Él se enfrenta y libera de diversas formas de esclavitud a todos. Estas formas son, por ejemplo, la enfermedad, la miseria, la opresión, sobre todo el pecado en sí. El pecado tiene muchos rostros. Hay pecados de injusticia, de mentira, hay pecados precisamente de violencia, de agresión, de robo, de deshonra. Ahí están los 10 mandamientos, nos sirven siempre como guía hasta para una buena confesión. Mucha gente se pregunta, oiga, padre, ¿cómo me preparo la confesión? Pues puedes guiarte a través de los mandamientos. He honrado y amado a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? He jurado en vano, respeto los días sagrados, le dedico a Dios al menos un día a la semana, o se los dedico a las series de Netflix o al celular. ¿Verdad? Para mucha gente, el celular es su Dios, ya casi, casi. Siguiente punto, fíjense. Dios viene, o sea, Jesús viene a cambiar la calidad de vida humana mediante la liberación del pecado y de la muerte, y fíjense, lo hace asumiendo la muerte. Con la presencia de Jesús, el Dios de Israel ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Cómo la ven? Así se cumple ese texto del Benedictus, esa oración que dice el papá de Juan el Bautista. Dios ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Ahora fíjense, ya que vimos ahora el sentir para con el texto bíblico, el documento de las 10 lecciones divinas de la dimensión de animación bíblica
que está aprobado por los obispos de México, nos dice, bueno, ahora hay que también hacer que el corazón lata, nuestro corazón lata según los latidos de la iglesia, del caminar de la iglesia. En el proyecto global de pastoral, en los números 103 al 108, entresacamos los siguientes puntos. La redención es un momento fundamental del proyecto de salvación de Dios. El rescate de una situación negativa, como les decía, situación de esclavitud, ahora situación de libertad. Situación de opresión, de engaño, ahora una situación de prosperidad, de libertad. Dios nos hace entonces sus hijos, nos libera del pecado y de la muerte, nos sana y nos reincorpora al proyecto de realización definitiva. La redención es un momento fundamental del proyecto de salvación. Rescate de una situación negativa que vamos a ver, nos pone en comunión con la Trinidad, se dice una alianza, tenemos aquí, dice una alianza con la cual Dios quiere asociar los seres humanos a su vida, realizando incluso más allá de todo lo que pueden desear o imaginar, todo lo que es positivo dentro de ellos y liberándolos de todo lo que es negativo dentro de ellos y que frustra su vida, su felicidad y su desarrollo. Incluye la acción de cada una de las personas divinas como obra del Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. La redención viene de Dios en un acto gratuito. Por tanto, se tiene una perspectiva descendente, o sea, de Dios viene la gracia hacia abajo, desciende a la tierra. Por acción humana de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan del prólogo de San Juan? La palabra eterna se hizo carne, habitó entre nosotros, y así actuando Dios en Jesús de Nazaret, en esta acción humana de Jesús, podemos contemplar su gloria y podemos también acceder al Padre, esta perspectiva ascendente. Podemos, no solo nuestras oraciones, sino nosotros mismos podemos acceder, subir al Padre a través del Hijo. Entonces el Padre nos capacita para hacer buenas obras de manera que podamos responder a su amor. Una fe auténtica se manifiesta en acciones. La redención nos hace corresponsables de este mundo hermoso y maravilloso, corresponsables del prójimo con quien caminamos hacia la plenitud en Cristo. Pensamos entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar? Si en la liberación de Egipto Dios mostró su amor y misericordia, conduciendo a su pueblo a la tierra prometida, si además en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, como dice la carta a los Hebreos, quien nos rescató de manera maravillosa y nos abrió el camino de los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice Apocalipsis. Si además en el acontecimiento guadalupano hemos recibido aquí en México el mensaje del cielo para hacer de nuestra nación aquel espacio de bonanza que anhelaron nuestros ancestros, un lugar para gozar del consuelo de una sociedad más justa y pacífica, para alentar la esperanza de ser un solo pueblo. Si además en Santa María de Guadalupe encontramos un corazón materno para restaurar nuestra responsabilidad de sentirnos pueblo e identificarnos con el pueblo, si además ella nos invita a contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de la redención
realizado por Jesús, entonces, ¿cómo comprender la redención y cómo hacerla entender? ¿Cómo hablar de ella a nuestros contemporáneos de manera positiva y esperanzadora? Ujú. Esas son preguntas con las que cierra su aportación el proyecto global de pastoral. Fíjense cómo va haciendo toda un recorrido. Si en la liberación Dios mostró su amor, si en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, si en el acontecimiento guadalupano recibimos el mensaje, si en Santa María de Guadalupe encontramos el corazón materno para restaurar responsabilidades, si además ella nos invita a contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de la redención, entonces, ¿cómo se sugiere comprender la redención y hacerla entender? Pues la clave va a ser actuar como Dios. ¿Se fijan cómo Dios a lo largo de la historia hace continuas acciones de compromiso? Dios siempre va un paso adelante con respecto a la humanidad. Dios no espera que nosotros actuemos primero. Él siempre da un don, un regalo, una dádiva, una vocación, una misión, dones especiales de acompañamiento, dones especiales o carismas para realizar la vocación recibida, etcétera. Todo eso Dios te lo da desde antes, siquiera que tú te conviertas. Dios, fíjense, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una familia, una cultura, un lugar donde crecimos, nos dio educación, nos dio siempre gente que nos amó. Nadie puede decir, a mí nadie me quiere porque de bebé tú mismo no te cambiaste los pañales. Alguien lo hizo, alguien te alimentó, siempre alguien vio por ti, aunque no fuera tu familiar. Ahí se refleja la lealtad de Dios para con cada uno de nosotros. Fuimos amados desde antes de que cobráramos conciencia. Fuimos amados, la mayoría, yo creo, desde antes de nacer. Entonces, ahí está. La lealtad de Dios se va manifestando. Entonces, ¿cómo hacer entender la redención? Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta clave. Y de ahí pasamos entonces, fíjense, al paso de la oración. Ya entonces, fíjense, lo que hicimos aquí de entrada fue comprender el texto desde a partir de aquí. Empezamos viendo, después de la lección como tal, que es la lectura del texto, este es el texto. Después pasamos a la comprensión. Ahí es donde ustedes, por ejemplo, en las reuniones de lección divina que organizan en sus parroquias, ustedes tienen que preparar esto con antelación. Antes de cada lección ustedes van a tomar el texto bíblico y van a buscar un comentario apropiado, realizado, en especial, no solo por un sacerdote, sino también muchas veces por especialistas en Biblia, que también pues colaboramos, ¿verdad? También en la formación de muchos sacerdotes. Y ahí nosotros, bueno, ustedes, por ejemplo, podrían acceder, hay medios. No sé, ¿quién de ustedes conoce, por ejemplo, la revista Actualidad Litúrgica? Si la conocen, si no la conocen, búsquenla, sobre todo en las librerías de la buena prensa. No sé si la vendan también en manera digital, pero en esas revistas viene siempre la explicación de lo que se llama el proyecto de exégesis, donde vienen notas exegéticas para los textos bíblicos que se leen cada domingo. Y ahí ustedes van a encontrar una muy buena orientación sobre cómo interpretar o cómo ayudar a comprender mejor un texto bíblico.
El texto de la Lectio Divina generalmente se recomienda sea el texto del domingo del próximo, bueno, del próximo domingo, el texto del Evangelio del próximo domingo. Pero habrá ocasiones que el párroco les diga, a ver, por favor, dales una lección de este pasaje. No corresponde al domingo. Ah, caray, entonces ahí sí, yo le digo, oiga, padricito, ¿me puede prestar un comentario sobre el Evangelio para que yo lo lea y prepare la lección? Ajá. Si el padre te va a encargar entonces una lección, conviene que tengas primero muy buena comunicación con él para que de antemano él te pueda brindar el medio que te va a ayudar a preparar la lección. Puede ser un comentario o puede ser, por ejemplo, también así les decía, si es la lectura del Evangelio del siguiente domingo, pues está que te digo, el de actualidad litúrgica. Hay otras personas que tienen un poco más de dinero y se consiguen todas las colecciones de son comentarios a los textos del domingo, de todos los domingos, de los 3 años litúrgicos, año A, año B y año C. Ajá. Y podrían también, por otro lado, comprarse algunos libros de Lectio Divina, pero sí, son colecciones caras. A lo largo del tiempo, pues sí, inviertes mucho dinero. Yo creo que al menos sería una inversión de unos 10,000 pesos para conseguir todos esos comentarios y quizá no tengamos esa cantidad de dinero como para invertir en eso, ¿no? Entonces ahí sí conviene mejor, igual, por ejemplo, si alguien dice, oiga, padre, pues me encomendaron hacer una lección de tal pasaje y resulta que el párroco tampoco tiene el medio o no tiene un comentario reciente, ¿no? Entonces me puede escribir y yo les puedo facilitar algo que yo pueda conseguir para que ustedes preparen su lección. El chiste es que veamos aquí entonces que la lección tiene sus etapas. La parte de comprensión ayuda entonces a la meditación del texto. Cuando empezamos aquí la cuestión del pueblo agradecido, aquí ya se está ayudando a la gente a meditar el texto. ¿En qué consiste la lectura? ¿Qué es lo que dice la lectura? Pues dice que hay que ser agradecidos y que esa es la esencia de la religión del pueblo de Israel. Cumplimos los mandamientos como agradecimiento a Dios que nos ha liberado de una condición de esclavitud. Eso es lo central. No creo solo para liberarme de las llamas del infierno, no. Yo creo porque, pues, mi conciencia me dice claramente, aquí intervino Dios en la historia. Quizás sea para mí al principio un Dios desconocido, pero leyendo la Biblia conozco a este Dios y hago que mi vida sea un continuo agradecimiento a Dios que continuamente hace cosas por mí. Ahí ya estoy en la meditación, la segunda parte de la lección, la meditación. Entonces, ustedes pueden dar esta orientación a la gente y les dan un momento de silencio para que ellos vayan meditando cómo en su vida Dios ha intervenido, cómo Dios los ha librado de situaciones de peligro, de condición de opresión, de lo que sea, y cómo ahora ellos se preguntarán, ¿cómo agradeceremos a Dios todo el bien que nos ha hecho? Ajá. De ahí entonces, se pasa a una iluminación, que en este caso, siguiendo este libro de las 10 lecciones divinas, hacemos una iluminación a partir del proyecto global de pastoral. Esto lo hago precisamente para que ustedes vayan aprendiendo cómo hay que sentir con la iglesia, caminar con la iglesia. Podrá servir también, por ejemplo,
ya en condiciones concretas donde ustedes trabajen, ustedes tienen que estar al tanto de cómo va la vida de la comunidad parroquial o de la capilla donde tú vives. Si no vives en la cabecera parroquial, pues busca a ver, trata de describir cómo es la situación de las comunidades donde ustedes viven. Ajá. La situación de las familias, la situación social, ¿verdad? Las preocupaciones, las necesidades de la gente, porque la lección debe iluminar todo eso. Aquí nos valemos del proyecto global de pastoral, pero terminando este curso, ustedes deberán buscar qué me dice la iglesia para iluminar la situación que vivimos hoy. Ahí están las enseñanzas de los papas, de los concilios, etcétera, que nos van dando, digamos, criterios generales para discernir la voluntad de Dios en los diversos momentos que cada pueblo vive en el mundo. Eso, digamos, con la práctica lo vamos adquiriendo. Después, entonces, se pasa a la oración. El tercer paso de la lección es la oratio, la oración. Consiste en alabar al Señor por sus maravillas. Entonces, aquí en la oración dialogamos con Dios, le hablamos con sinceridad y confianza, le alabamos por las maravillas que realiza en favor nuestro, que somos su pueblo, un pueblo que peregrina hacia la tierra prometida. Proponemos orar con el cántico de Zacarías. Zacarías, padre de Juan el Bautista, ¿se acuerdan que se había quedado mudo después de la visita que le hizo el ángel, que le dijo, serás padre y le pondrás Juan, ¿no? Cuando nace el niño, todos le quieren poner el nombre de un pariente y le preguntan a Zacarías, ¿qué nombre quiere para el niño? Y entonces él toma una tablilla, como no puede hablar, escribe en la tablilla, Juan es su nombre. Y entonces se le suelta la lengua y comienza a hablar. Y en esa condición de agradecimiento porque ha recuperado el habla, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Hasta aquí el texto de Zacarías, que es un texto maravilloso, que de hecho en la liturgia de las horas lo rezamos todas las mañanas en las laudes, ¿verdad? Bien, respondo aquí una pregunta Marta, ¿el proyecto global de pastoral está 2031 al 2033? Sí, de hecho, bueno, así aparece, pero estamos en toda esta etapa de preparación para que a lo largo de esos años, pues ya se vayan concretando los resultados, lo que se espera ver como resultados de de una acción, digamos, de compromiso de todas las diócesis, que de aquí al 2031 aprendan a trabajar con un solo corazón,
con un solo proyecto y esperando también en Dios que los obispos se pongan de acuerdo para trabajar con una sola metodología, de modo que incluso cuando alguien se cambia y se va a vivir a otro estado de la República, vaya teniendo el mismo ritmo de vida eclesial. Bien, ahora de ahí pasamos de la oración. Como vemos, la oración es siempre respuesta a la lectura y a la meditación que hemos hecho. Una respuesta que aquí, pues tomamos una oración de la Biblia. Cuando ustedes hagan la lección divina, inviten a la gente a que hagan cada quien su propia oración. Puede ser un texto bíblico, la gente lo podrá escribir en su libreta. Puede ser que incluso alguien espontáneamente diga una oración en el grupo. Te alabo, Padre, porque pues hoy nos has reunido, nos has dado esta luz, etcétera. Entonces, esa es la respuesta. La oración es la respuesta a la lectura y a la meditación mediada también esta meditación a través del trabajo de ustedes de ir ayudando a comprender el texto. Después viene a la acción, que es esta parte de el punto de llegada de la oración que se convierte en compromiso. Dice así el documento de las lecciones divinas de los obispos. Dios nos llama a generar esperanza, así como a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos, especialmente los descartados por estos nuevos fenómenos, una vida que refleje en cada persona a Cristo, el hombre perfecto, y se manifieste en condiciones dignas para cada uno. Una tarea que exige un profundo proceso de conversión. Creemos que es aquí y ahora donde obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, consagradas y fieles laicos, valorando nuestra dignidad común, junto a otros hermanos que desde otras trincheras trabajan por este noble empeño, el buen Dios nos pide concretizar nuestras respuestas. Y nos preguntamos, como son preguntas guía para la acción, ¿qué descubrimos en la palabra de Dios? ¿Qué nos ofrece Dios en la voz de nuestros obispos? ¿Y cómo nos comprometemos concretamente a aceptar y vivir la redención? Entonces, fíjense, estas preguntas nos ayudan así como a recapitular. ¿Qué descubrimos en la palabra de Dios? La necesidad de ser agradecidos con el Dios que nos ha liberado de situaciones de peligro, el Dios que nos ha dado una identidad, no solo personal, sino como pueblo, como iglesia. ¿Qué nos ofrece la voz de nuestros obispos? Pues también contemplar cómo toda la Biblia comprende un proyecto de salvación. Ajá. Y este proyecto se realiza en manera culminante en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y que por tanto nosotros, en sintonía con el Dios comprometido, pues también nosotros debemos comprometernos concretamente. Primero, aceptando la redención, aceptando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y siguiendo, y segundo, perdón, viviendo esta redención. ¿Cómo? Ayudando a los demás, siendo para los demás un factor de esperanza, de cambio, de resolución de sus problemas. Pero ojo, no les vamos a resolver los problemas a los demás. No es nuestra tarea resolverle la vida a alguien. Es nuestra tarea ayudarle a que esa persona pase de la condición de esclavitud, de pobreza, de miseria a una situación digna. Le ayudamos, le orientamos, damos consejos, brindamos apoyo, pero no podemos solucionarle la vida a alguien porque si nos metemos a resolverle la vida a alguien, ¿saben qué vamos a crear? Una codependencia.
y entonces le hacemos daño a la persona. Si yo me meto a resolverle la vida a alguien que veo con problemas, esa persona va a ver en mí como un salvavidas y para todo me va a buscar y me va a querer que yo le resuelva todo. Ahí ya creaste dependencia de esa persona hacia ti. ¿Y qué pasa si tú no estás? La otra persona no sabe cómo seguir su vida. Has creado un codependiente y no una persona libre. Entonces, sí, todos somos dependientes de Dios, pero entre nosotros somos hermanos, estamos a un mismo nivel. Debemos ayudarnos unos a otros, pero no hacer codependiente a nadie de nosotros. Incluso, fíjense, les paso aquí la nota. Muchos obispos en ocasiones dicen a sus sacerdotes, no hagan de la gente codependientes de ustedes, porque cuando viene el cambio de párroco, la gente no quiere aceptar al párroco que llega. Se aferran tanto al párroco saliente que se hacen dependientes de él. ¿Y eso qué significa? Que le han hecho un daño esos párrocos a la comunidad. No les enseñaron a valerse por ellos mismos, a seguir adelante y tener un párroco como, pues digamos, pastor propiamente, pero todos los párrocos pastorean en nombre del señor obispo, no sustituyendo al obispo. Ningún párroco debe ser protagonista. Somos acompañantes del pueblo de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro obispo, porque el obispo es el pastor de la comunidad. Ajá. Muy bien, entonces hasta aquí esta presentación. Vamos a ver si hay dudas de algunos de ustedes. Adelante, yo aquí, quien quiera hacer una pregunta, puede levantar su mano, puede presionar la barra espaciadora de su computadora para que se active su micrófono. Yo los escucho. Y si no, a lo mejor todo quedó muy claro, ¿no? No, Adelante, Dino. eh, ahorita como nos dio la lección divina, yo, bueno, la había visto con otros padres de otra forma. De hecho, en la comunidad Alianza igual le hemos hecho o sea, de otra forma. Igual, bueno, siguiendo estos pasos, pero o sea, de otra forma. Y bueno, y ahorita con lo que usted nos da, pues bueno, ya se amplía un poquito más, pero bueno, sí, yo no conocía esta forma también. Sí, porque fíjense, gracias. Fíjense, comúnmente cuando se da una lección divina uno se ciñe al texto bíblico, ¿verdad? Tomamos el texto bíblico y vamos haciendo los pasos que vamos a meditar, hacemos momentos de silencio, espaciamos, que la gente, cada quien medite a solas, ¿verdad? Pueden ir escribiendo algunos otros también solamente van repitiendo algunas frases, otros van subrayando las frases de las que les provoca eco en su vida interior. Pero aquí, por ejemplo, los obispos nos dicen, está bien todo ese método. De hecho, es el método clásico de Huigo II, que es el gran sistematizador de la Lectio Divina. Pero es importante también de cara a los proyectos pastorales que en la Lectio también demos un espacio a la voz de los pastores, a la voz del Papa, de los obispos. Sobre todo hoy en día, fíjense, no sé si han visto ustedes la noticia, todos los pleitos que hay allá en la iglesia de Alemania, por ejemplo. En Nicaragua. Se le ponen al tú por tú al Papa, ¿no? O acá en el gobierno de Nicaragua contra la iglesia. Entonces, vemos las noticias, pero es muy importante también escuchar la voz de los obispos y meterlo también dentro de los momentos de lección. ¿Por qué? Porque eso enriquece la lección. Como dices muy bien, Juan Diego, nos abre el panorama, no solamente una nueva metodología, sino también nos abre el panorama de que veamos no solo la Biblia, sino la realidad de nuestros hermanos, ¿verdad?
La lección bíblica me debe ayudar a responder a las necesidades reales que vive el pueblo de Dios hoy. Y esto no solo dejárselo a los padrecitos que porque dan la homilía, ¿no? Todos nosotros como miembros del pueblo de Dios debemos aprender a hacer eso, escuchar directamente la Biblia y escuchar la voz de nuestros pastores y preguntarnos, ¿cómo puedo yo hacer encajar, ¿verdad?, lo que me dice el texto bíblico con esta enseñanza de los obispos en la situación que vivimos hoy? Por ejemplo, lo que ha pasado últimamente, toda esta situación de violencia, inseguridad que hay en el país, los obispos continuamente están publicando documentos, cartas. La SEM, ahorita, por ejemplo, me llegó en la mañana la carta de la Conferencia Episcopal Cubana solidarizándose con los obispos de Nicaragua. Si no la tienen, yo se las reenvío ahorita, ¿verdad? Porque yo tengo compañeros en Cuba, tuve compañeros allá en Roma de la Arquidiócesis de La Habana, que ellos van subiendo material de lo que está pasando en Cuba y lo compartimos todos los que fuimos seminaristas en Roma en los años 90, que estuvimos en el mismo seminario internacional, y ahí nos conocimos, hicimos gran amistad y así nos mantenemos comunicados todos. Pero muchas veces esta documentación no llega a los fieles, ¿verdad? O si les llega, uno dirá, ay, pues, Nicaragua está muy lejos de aquí, ¿qué puede pasar? No, pues se repiten las mismas condiciones socioculturales y si no aprendemos en cabeza ajena, vamos a tener este problema aquí tarde o temprano. Ajá. Ya empieza a haber algunos signos de que puede darse la misma situación en México, ¿verdad? Ya se dio en el pasado, en tiempos de Plutarco Elías Calles. ¿Y qué pasó? Pues ganó finalmente la fe, ganó Cristo Rey, digamos, pero costó mucha sangre, mucha gente fue fusilada, perseguida, etcétera. ¿Para qué llegar a eso? ¿No? ¿Para qué llegar a una situación de ese tipo? Entonces, bueno, pues muy bien. Aquí vemos que hacemos la lección de manera clásica, pero le vamos agregando aquí un elemento extra. Y como les decía, esto no solamente es hacer una lección, sino es enseñarles a ustedes cómo se pueden ir haciendo estos pasos, donde partiendo de la estructura clásica de una lección, le vamos añadiendo la iluminación de los obispos dentro de un plan de pastoral. También puede ser que don Francisco de repente diga, ¿saben qué? Ahí les va una nueva carta pastoral, ¿no? Que ya sacó una hace algunos años, que diga el obispo, ahí les va otra carta pastoral, y ahí, por ejemplo, en lugar de leer la PGP, el proyecto global, vamos a estar leyendo la carta del obispo. Mira, algunas partes particulares de la carta, no toda la carta, pero sí algunos puntos que requieren una, eh, una perspectiva bíblica. Ajá. Entonces, medito la escritura, leemos la carta del obispo y tratamos de responder, ¿verdad?, al ritmo de nuestra iglesia diocesana. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿A qué nos invita? Ajá. Muy bien, pues algo más, si alguien más quiere hacer una pregunta, adelante. Padre, Sí. Bueno, en alguna ocasión que también conocía algo de la Lectio Divina, hablaban de 5 pasos, que era, bueno, propiamente la lectura, la meditación, la oración, la contemplación y la acción. Uh-huh. Entonces, la contemplación, Padre, aunque bueno, ahorita en esta lección que usted nos está enseñando, no se encuentra esta contemplación, ¿dónde la podríamos meter? ¿En su esquema, en la oración o...? No, la contemplación generalmente viene precisamente después de la oración. Ajá. Ah, ok. Y ahí lo que se procura, por ejemplo, aquí estamos haciendo más que nada una forma de instrucción, ¿no? La contemplación sería aquí precisamente contemplar a Dios en la palabra que se me ha predicado, eh,
que me ha servido de orientación para la lección, esta palabra de Deuteronomio 26, ¿verdad? Yo trato de contemplar precisamente la acción de Dios, no solo en el texto, sino también en mi vida. Entonces va muy vinculado con la meditación, pero viene después de la oración. O sea, ya hago una oración y ahora en el clima de esa oración, porque la oración genera un clima ahora, puedo ir contemplando a Dios que ha actuado en mi vida personal. Y eso ya es algo como que muy, muy personal, ¿verdad? La contemplación generalmente se hace en absoluto silencio, porque no se dice a los demás lo que cada quien va experimentando, porque cada uno de nosotros es una historia diferente. Somos una historia de salvación. Entonces, trato de contemplar a este Dios que me comunica la Escritura en este pasaje. Trato de contemplarlo en mi vida diaria, en mi caminar. Yo digo, a ver, sin mediar palabras, sobre todo, trato de percibir esta presencia de Dios en mi aquí y ahora. Ajá. Entonces, la contemplación no es llenarse de palabras. Es simplemente sentir, digamos, esa presencia de Dios que me llena, me acompaña, me hace descansar en Él, ¿verdad? Y ya después viene el planteamiento de la acción. Bien, la próxima semana que tendremos la segunda lección, vamos a procurar ahora dar enfatizar más Perdón, no puedo usar mi mano. otro paso, ¿verdad? Sí, Héctor y Susana tenían otra duda. Sí, padre, buenas noches. ¿Nos podría repetir, por favor, a dónde podemos encontrar la explicación de las lecturas? Hace ratito nos lo mencionó, ¿me lo podría volver a repetir? Sí, miren, generalmente uno utiliza un comentario. Ajá, el comentario. Hay comentarios bíblicos o hay una revista que se llama Esa, Actualidad Litúrgica. actualidad. Actualidad Litúrgica, esa supongo la venden ahí en algunas librerías parroquiales, sobre todo en Catedral. Debe estar ahí en venta. Y ahí uno la compra y ahí viene no solamente las breves comentarios a los textos del domingo, sino también viene ahí un proyecto de homilía que va ayudando también a que los sacerdotes vayan aterrizando lo que viene esencialmente en la palabra de Dios para iluminar la vida de la gente. Lo cierto es de que pues son ideas generales, ¿no? Porque Ujú, no es lo mismo predicar en Polanco que en predicar en la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, claro. si alguien se agarra directamente el proyecto de un día para leerlo en los distintos lugares del país, lo más probable es que no va a lograr un eco en lo que vive la gente de cada lugar. Ajá. Ok. Ok, entonces, al menos lo que son los pequeños comentarios a lecturas bíblicas, eso les puede servir de mucho para que cuando ustedes den la lección, ustedes den ese elemento de comprensión del texto. Porque acuérdense que la primera pregunta que me hago en la lección divina es, ¿qué dice el texto? Ujú, Y ya después vendrá, ¿qué me dice a mí el texto? Sí. Primero es qué dice el texto en sí y ahí están los comentarios. ¿Qué nos dice el texto? Me puede servir el proyecto de homilía como para darme una idea general. Entonces, esa es una forma muy inteligente de utilizar la revista. Además de que vienen muchos artículos muy interesantes, ¿verdad? Y digamos, pues vale la pena. La revista se publica, no recuerdo si ya es cada mes, antes era cada 2 meses, no sé si ahora se haga cada mes.
Yo precisamente la conocí, la promoví durante mucho tiempo, que fui también, fui el coordinador de Pastoral Bíblica de la Diócesis de Texcoco de 2003 a 2006. Ya llovió cuando todos éramos Texcoco. Y entonces, pues esa revista era así como que el caballito de batalla. Ajá. Ya después, pues con las cuestiones bíblicas, con la especialidad bíblica y todo eso, pues ya me dediqué completamente a la Biblia. Entonces ya para preparar las homilías del domingo, los retiros o todo lo que ofrezco, ya no utilizo yo la actualidad litúrgica, sino que ahora ya, pues, con todo lo que aprendí, ya tengo elementos de sobra, ¿no? Para hacer yo mis propios proyectos. ¿Verdad? Ok. Y la otra pregunta era, ¿dentro de la lección divina se pueden hacer cantos o solamente es la oración y así los pasos como nos lo está diciendo? También podrían meter algún canto de, por ejemplo, al comenzar, se puede comenzar con un canto, se puede también, antes del momento de oración en silencio, ¿verdad? Se hace un pequeño cantito así, pero deben ser cantos cortos, digamos, Ajá. para ambientar y facilitar que cada quien haga su oración y contemplación. Ajá. Ok. Ya después, al final, se puede hacer un canto de acción de gracias. Muy bien. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Perfecto, entonces nos vemos primero Dios la próxima semana. Hacemos la segunda lección. Vamos a enfatizar ahora un poquito más en cuestiones de precisamente la contemplación, ¿verdad? Para darle esta variedad. Y bueno, pues inviten a los demás compañeros de sus parroquias, porque ahorita sí hubo poco quórum, ¿verdad? Fuimos pocos, pero ojalá y estén más presentes para que esto se aproveche en tiempo real. Ajá. Perfecto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Perfecto, pues que tengan todos feliz día. Feliz noche, perdón. Igualmente, Padre. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Luego. gracias, Padre. Igualmente, gracias, Padre. Gracias.